Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, maestra. maestra, sí se escucha. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta sesión en donde vamos a ver el tema de la filosofía medieval. Vamos a ver propiamente, bueno, lo que es los inicios, ¿verdad?, de la filosofía medieval, a conocer las escuelas filosóficas que, bueno, antecedieron a lo que fue esta época, conocer por ahí también algunos filósofos que, bueno, fueron principales representantes de este tipo de escuelas y también conocer a tres de los principales filósofos de lo que fue pues la época medieval. Entonces, asimismo vamos a repasar con una actividad por medio del Kahoot, como en todas las anteriores sesiones que hemos estado haciendo, pues esta serie de ejercicios en donde repasamos los conceptos más importantes relativos al tema. Bueno, vamos a hacer lo mismo con esta dinámica, ver un pequeño videíto en el cual pues también repasemos la parte de la filosofía medieval y bueno, también al finalizar estar viendo qué actividad es la que se espera se esté realizando en esta semana. Por ahí, a las personas que no habían tenido oportunidad, hubo ahora el fin de semana una falla en la plataforma, esto debido al desfase en cuanto a lo que fue el horario. Entonces, pues se optó por dar oportunidad, ¿verdad? Todavía esta semana para que aquellos que no tuvieron oportunidad de subir sus actividades o realizar las actividades de fin de semana, lo puedan realizar en esta semana, ¿ok? Entonces, para que no, si tenían por ahí dudas, si no supieron, muchos escribieron todo lo que fue la tarde de ayer. Por ahí todavía el día de hoy en la mañana se vio que estaba desfasado en cuanto al horario, pero bueno, pues mientras nos arreglan esto, pues dimos oportunidad para... Sí, ya está abierto, Javier. Si no tuviste oportunidad, está abierto el foro en lo que es la plataforma y como les comento, va a estar abierto toda esta semana para pues tratar de compensar porque no sabemos todavía de parte de dirección qué tanto se vayan a tardar en habilitar pues lo que viene siendo el horario correcto. ¿Ok? Entonces, para que no se apuren, pero bueno, lo más pronto que ustedes puedan entregar la actividad, se los agradeceré mucho. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Recuerden que esta clase está siendo grabada para todos aquellos que no pueden integrarse en este momento. Y esta misma presentación se las voy a compartir por medio del apartado de recursos dentro de lo que viene siendo pues la plataforma en lo que corresponde pues a esta semana, ¿ok? Bueno, entonces me paso acá la parte de la presentación y vamos a empezar con el tema. Em, Como hemos estado viendo en las anteriores sesiones, sabemos, ¿verdad?, que la filosofía surge, ¿verdad?, y se desarrolla propiamente, bueno, en Grecia. Y bueno, pues vemos que tras los grandes sistemas filosóficos de Platón, de Aristóteles y todos los demás grandes pensadores, la filosofía pues se va desarrollando solo que de manera diferente, esto pues afectada por eventos políticos, eventos sociales, que bueno, de cierta manera la fueron transformando y le fueron dando un enfoque diferente. Eh, Vemos que, bueno, con las políticas de expansión de Alejandro Magno, quien conquista un gran territorio hacia lo que es el oriente, llegando hasta la India, pues esto genera una crisis de identidad en los pensadores griegos, esto pues debido a las influencias culturales de Oriente que bueno, las tropas de Alejandro Magno traían consigo, ¿verdad? Entonces esto pues vemos que los nuevos filósofos renuncian a lo que son los grandes sistemas de Platón, de Aristóteles, y bueno, pues se van concentrando en lo que viene siendo proponer
pues ya lo que vienen siendo ciertos modelos éticos que van a permitir pues al ser humano ser feliz y poder estar tranquilo. ¿Cuáles pudiéramos decir que son las principales características de esta que se le llama este nuevo surgimiento de ver, ¿verdad? Lo que es la filosofía con todo este tipo de influencia, ¿verdad? Que tiene. Bueno, vamos a ver que debido a esa inestabilidad política, bueno, pues aquí la filosofía llamada helenística, pues se centra en lo que es la búsqueda de la felicidad y de la seguridad individual. Como la política, ¿verdad? No es sólida y por lo tanto, pues las leyes tampoco, la filosofía en este periodo trata de buscar esa seguridad del individuo en los principios naturales, desarrollando pues una ética naturalista, ¿verdad? Y entonces el filósofo pues se convierte en aquel que no solo sabe, sino que también pues sabe vivir. Así es que se busca tener una vida práctica, ¿verdad? Entonces, aquí propiamente la filosofía de esta época, pues se va a caracterizar por el surgimiento de diferentes escuelas, las cuales pues vamos a ver que entre todas ellas obviamente pues van a tener diferentes influencias, se van a influenciar entre sí y a su vez pues también a contradecir. ¿Cuáles fueron esas escuelas filosóficas? Bueno, tenemos en primer lugar la llamada escepticismo. Esta fue una escuela, una corriente filosófica que básicamente niega que exista la verdad objetiva, dudando pues así de todo lo que rodea. Y aquí, bueno, pues la principal característica de el llamado escepticismo va a ser la duda, es decir, nada es totalmente cierto ni falso. Por eso se puede decir que la mejor herramienta pues va a ser el empirismo, en donde para bien de poder demostrar, ¿verdad? Las cosas, pues y demostrar su veracidad, pues estas han de ser probadas a través de la investigación. Aún así, el pensador, ¿verdad?, escéptico, bueno, pues va a seguir dudando, puesto que defiende que los sentidos pueden alterar la realidad, ya que, bueno, cada persona, pues nos vemos influenciada por nuestras propias percepciones sensoriales y por tanto, pues desde el punto de vista de esta corriente, no es que se llegue a afirmar, sino más bien a opinar en cuanto a lo que vienen siendo las reflexiones. Entonces, cuando una persona afirma algo, pues lo hace desde su perspectiva, no puede hablar de una verdad objetiva porque, bueno, no todo el mundo va a compartir su posición. Entonces, eh, aquí su fundador, ¿verdad? Es Pirrón de Elis, es su primer pensador. Lo vamos a encontrar obviamente en la antigua Grecia. Y bueno, pues aquí su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos indios que practicaban lo que era la búsqueda de la perfección moral, espiritual también, a través pues de la renuncia de los placeres materiales. Entonces, a diferencia de pues todos los demás filósofos, este representante duda porque cree que, bueno, el ser humano no dispone de la capacidad suficiente para poder pues encontrar verdades y bueno, pues aquí es en donde vemos el origen propiamente de esta escuela filosófica llamada escepticismo. La otra corriente filosófica se denomina estoicismo. Esta, pues, es también una rama del pensamiento, cuya fundación, pues, se la debemos a Zenón de Sitio. Y bueno, pues, aquí, los seguidores de este tipo de pensamiento, pues, consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni a nadie para bien de poder alcanzar, pues, la felicidad en la vida, ¿verdad? Eh, aquí, por ejemplo, determinaban que puesto que el sabio vive en comunión con el universo y que éste está pues perfectamente determinado, el ideal estoico pues es el que nos transmiten al indicar que pues hay que soportar y renunciar. Soportar porque bueno, el destino, ¿verdad?, del ser humano pues va a ser el mismo,
le guste o no, ¿verdad? Que es un plan establecido por la divinidad del cual pues no podemos escapar, ¿verdad? Así que bueno, pues no tenemos más elección que seguirlo de manera dócil o bien dejar que nos arrastre y renunciar porque pues siempre nos va a ser más fácil el poder alcanzar la paz y con ella, bueno, la ansiada felicidad si no estamos dominados por nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿verdad? Es decir, si tenemos pocas necesidades y sabemos controlar nuestras emociones, pues vivir felizmente va a ser muy sencillo, ¿verdad? De ahí la importancia pues de seguir estas reglas. Entonces, por mal que vayan las cosas, aquí el seguidor de esta escuela llamado estoico, bueno, pues nada temía, ¿verdad? Pues de cierta manera había alcanzado esa imperturbabilidad de ánimo, ¿verdad? En el cual, bueno, pues nada le turbaba, nada le preocupaba ya, puesto que, bueno, pues se había desprendido de esas preocupaciones, ¿verdad? Materiales, eh, y obviamente pues aceptaba su destino, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, la siguiente escuela, vamos a ver, llamada epicureísmo. Esta, bueno, pues también es una escuela filosófica helenística que surge en Atenas. Y bueno, pues aquí los seguidores tratan de encontrar pues nuevas propuestas ante lo que es la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que, bueno, que ella conlleva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que su fundador fue Epicuro, Epicuro de Samos, quien pone como objetivo de la vida del ser humano, pues todo lo que es el placer, procurando para conseguirlo, pues liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y pues del miedo al destino, porque bueno, con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Entonces, desde un planteamiento totalmente materialista, Epicuro de Samos, pues afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo y toda idea pues de más allá solo va a ser una impostura porque los dioses pues van a ser ajenos a los asuntos humanos. Entonces, que a la muerte no hay que tenerle miedo porque mientras somos, la muerte no está presente y cuando llega la muerte, bueno, nosotros ya no somos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que reflexionaba este gran pensador de esta escuela llamada epicureísmo, ¿verdad? En donde, bueno, pues también definía que no había que tenerle miedo al destino, porque, bueno, pues decía, ¿verdad?, que los átomos que forman el universo se mueven de cierta manera imprevisible, lo cual pues posibilita lo que es la libertad del hombre y le hace dueño de su destino. Otro, otra escuela eh, llamada cinismo, su fundador fue un discípulo de Sócrates llamado Antístenes, que bueno, pues él fue uno de los que estuvo presentes en los últimos momentos de vida de Sócrates y él quedó pues muy afectado, muy impactado, ¿verdad? Por esa forma de enfrentar Sócrates su destino, ¿verdad? Esto cuando fue pues juzgado para, obviamente, pues por su forma de ser eh, de ser en la forma en la cual, pues, en aquel juicio, ¿verdad? En el cual se le juzgaba que pues trataba de influenciar, ¿verdad? A los jóvenes, cuando todos sabemos que lo que trataba era, pues, enseñarles el conocimiento, ¿verdad? Esto por medio, pues, de ese método que habíamos visto que se definió como mayéutica. Y él, Antístenes, ¿verdad? Estaba muy consciente de que Sócrates, pues, no quería morirse, ¿verdad? Pero que él aún así estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse. Entonces, tras presenciar aquello, decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, esa capacidad de autogobierno de uno mismo que, bueno, pues
había intuido, ¿verdad?, a dejar de preocuparse por cuestiones que no merecen atención, porque, bueno, pues no son importantes, sino que más bien superficiales. Entonces aquí los seguidores de esta corriente despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, ¿verdad? Veían a la civilización como algo artificial, antinatural, despreciable, ¿verdad? Y consideraban como virtud auténtica el poder vivir conforme a la naturaleza, ya que valoraban pues una vida más bien salvaje, sencilla que otra refinada, ¿verdad? Entonces, pues sostenían que la felicidad solo podía lograrse por la independencia. Otra escuela filosófica se llamó la neoplatonismo. Aquí esta escuela filosófica pues florece principalmente en lo que fue Alejandría, en lo que viene siendo los primeros siglos de la era cristiana, y bueno, sus doctrinas pues eran una renovación de la filosofía platónica bajo la influencia pues del pensamiento oriental. Entonces pues va a ser ese conjunto de doctrinas y escuelas de renovación del pensamiento de Platón, interpretado pues especialmente desde una perspectiva religiosa, ¿verdad? Entonces aquí vemos que pues el neoplatonismo desempeña un papel muy esencial en lo que es la patrística cristiana, que es lo que vamos a ver con ya propiamente la filosofía medieval, y ejerce, bueno, una gran influencia sobre todo lo que fue la ideología feudal en los países cristianos y musulmanes, ¿verdad? Entonces, vemos con ello, ¿verdad?, que se hace el enlace con propiamente, pues ya lo que viene siendo la parte de la filosofía medieval. Y bueno, pues aquí les comparto, ¿verdad?, a manera de resumen, con este tipo de historietas, a tratar de entender, ¿verdad?, de manera sencilla, ¿verdad?, cómo es que pensaban cada uno de los filósofos que seguían cada una de las corrientes, ¿verdad? En donde vemos que los escépticos dudan de todo, ¿verdad? La parte de los estoicos, bueno, pues ellos dicen que debemos de aceptar todo como viene, ¿verdad? Los que están en la escuela del epicureísmo, bueno, pues que también no hay que tenerle miedo, ¿verdad? Ni a la muerte, ni al destino. Hay que disfrutar de la vida, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en esta imagen. Y bueno, los cínicos que desprecian los bienes materiales, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Pues tratan de vivir una vida más sencilla, ¿verdad? Que otra, pues refinada, ¿verdad? Entonces aquí, pues de cierta manera, eh, resumimos la forma en la cual pensaban, ¿verdad? Todos y cada uno de estas escuelas. Ahora bien, la filosofía medieval vemos, ¿verdad?, que fue ese tipo de filosofía que, bueno, nace cuando la cultura griega y la romana empiezan a decaer y, bueno, pues empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías, pues, se inspiran en lo que es la antigüedad para dar respuestas culturales y religiosas. Entonces, vemos que consiste, ¿verdad?, en esa filosofía que se desarrolla a lo largo de Europa, del Oriente Medio, ¿verdad? Que se encarga pues de integrar el conocimiento que había sido pues relevado por medio de la religión como pues una manera de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano que, bueno, había sido creado a semejanza de Dios. Entonces, características que podemos ver de este tipo de filosofía, bueno, pues durante esta época nace la teología, se tiene pues un carácter de índole religioso y la mayoría de los filósofos pues eran considerados como teólogos. De hecho, los filósofos que vamos a ver de esta época pues van a ser grandes pensadores y hasta santos, ¿verdad? Esto lo que viene siendo la teología. Vamos a ver que
los planteamientos filosóficos griegos pues son dejados atrás para poder abrir la mente y la razón. En esta fase, Dios pasa a convertirse en el centro de todo lo que rodea al hombre, ¿verdad? Y por esta razón, pues también empiezan a surgir problemas filosóficos que se relacionan con su existencia y con su esencia. Entonces, no había libertad de pensamiento y bueno, pues además se presentaba pues un control importante por parte de las instituciones religiosas, ¿verdad? Aquí pues está la época del oscurantismo, porque pues ahora los estudiosos, los que querían estudiar o los que podían estudiar en esa época, pues eran más bien ya los religiosos, ¿verdad? No todos tenían acceso a la información, al conocimiento, como bueno, pues anteriormente veníamos viendo en la parte de Grecia, ¿verdad? En la cual, bueno, pues todo aquel que pudiera tener conocimiento lo podía tener directo, ¿verdad? De los grandes pensadores que podían dar sus lecciones, sus reflexiones y cualquiera podía de esta manera pues escucharlos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la historia de la filosofía medieval, esta, bueno, como bien dijimos, centra todo su interés en Dios. Antes de que se desarrollara la filosofía helenística, bueno, pues había adquirido una orientación hacia el saber, dirigiéndolo pues principalmente hacia la felicidad que el hombre podía alcanzar. Y bueno, pues las escuelas como el estoicismo y el epicureísmo se enfocaban en el saber y la expansión del cristianismo y bueno, y de otras religiones que provocaron pues la aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y la salvación individual, que bueno, competían con los modelos filosóficos. Entonces, para enfrentar la hostilidad de la época se desarrolla el neoplatonismo, para combatir pues religiones, sistemas filosóficos y para intentar pues entender los misterios que no habían sido revelados, y de esta idea pues surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo, entre la filosofía y la religión, obviamente pues fundando lo que son las bases de la futura filosofía medieval, que se da entre cristianos, musulmanes y judíos. Entonces, el primer periodo de la historia de la filosofía medieval fue principalmente influenciado por Platón, el cual tenía un estilo pues ameno y sistemático, y no gozaba de una distinción clara entre lo que era el concepto de teología y filosofía. Algunos de los autores importantes pues en esta etapa fueron, por ejemplo, San Agustín de Hipona, y bueno, también por ahí Anselmo de Canterbury. Y bueno, en el segundo periodo, que siguió por pues las ideas de Aristóteles, y se basaba en lo que es la creación de las universidades, a una mayor, digamos, sistematización de la filosofía, al igual que pues de nuevas formas de enseñanza. Vemos que surge en este periodo la llamada escolástica, un movimiento teológico y filosófico en el cual, bueno, pues vamos a ver por ahí autores como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que fueron algunos de los principales exponentes. Entonces, dentro de los temas principales que pues manejaba propiamente la filosofía, ya dijimos que era la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era el de revelar propiamente la verdad, el lograr demostrar la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía de esa cierta interiorización que se encontraba en el alma, que pues captaba en el interior de sí misma las verdades eternas cuyo fundamento pues era Dios, ese orden cósmico y el orden moral. Pues para ellos Dios era el creador y el providente. Además, pues también estudiaban las leyes naturales que provenían de las leyes eternas y divinas. Entonces, los principales representantes que vamos a ver fueron, por ejemplo, como ya les comentaba, San Agustín de Hipona, quien fue el que hizo una de las primeras síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón, San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino, quien pues fue el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica y lo que fue la tradición filosófica y teológica del cristianismo.
¿Quiénes fueron cada uno de ellos? Bueno, por ejemplo, San Agustín de Hipona, él pues fue un principal representante, ¿verdad?, de este tipo de filosofía medieval. Y bueno, pues para él, ¿verdad?, al igual que para, por ejemplo, para Platón, él decía que la totalidad de la existencia tenía un origen divino. Ambos, obviamente, pues pensaban que, bueno, tenían la idea de la existencia de un mundo de ideas, pero San Agustín pues lo iba a contemplar de una manera diferente, esto en relación con la creación divina. Él pensaba que Dios había creado todas las cosas que existen previamente en su espíritu y que las ideas pues eran modelos pensados por Dios para dar forma pues a tales cosas, ¿verdad? Entonces decía que puesto que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según aquí el cristianismo, y guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma, podemos encontrarlo en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es ahí en nuestro interior donde vamos a encontrar el fundamento del saber, el conocimiento y la verdad. Acuérdense que la filosofía lo que trata siempre de encontrar es esa verdad, verdad de las cosas, ese origen de todo lo que tratamos nosotros de conocer, de esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? De para qué existimos, cuál es nuestra razón de ser, por qué existimos, quién nos creó, ¿verdad? Entonces, desde como hemos podido ver al inicio, ¿verdad? Del surgimiento de este tipo de cuestiones, bueno, pues aquí nuevamente lo retomamos, pero estos grandes pensadores ahora lo toman ya no de diversos dioses, sino que piensan, ¿verdad?, ahora en un solo Dios, un solo ser supremo que nos dice, ¿verdad?, que tenemos todos dentro de nosotros una porción de esa divinidad, la cual denomina como alma, y que obviamente esa porción viene darnos todas las respuestas, todo el conocimiento, todo el saber, toda esa verdad que tratamos nosotros de buscar. Ahora bien, hay otro también filósofo, Santo Tomás de Aquino. Él es considerado pues uno de los más importantes filósofos del cristianismo, ya que él logra pues fundir lo que es el platonismo, que hasta entonces pues había predominado en lo que era la filosofía cristiana, y bueno, pues marca claramente los límites de la filosofía y la teología, demostrando pues a la vez una muy cercana relación que existe entre la fe y la ciencia, entre lo natural con lo sobrenatural. Y consideraba que la filosofía y la teología eran dos ciencias distintas, dos formas a partir de las cuales podíamos pues conocer, ¿verdad? Entonces aquí llegó a explicar la existencia de Dios de 5 maneras en las cuales él reúne eh, llamada las famosas 5 vías. Aquí la idea fundamental que establece Santo Tomás para demostrar que Dios existe es que Dios, aunque es invisible e infinito, puede ser demostrado a través de sus efectos, los cuales pues son visibles y finitos, ¿verdad? Entonces, sabemos por lo tanto con este tipo de reflexión que Dios es. Lo que no sabemos y no podemos saber es qué es Dios, ¿verdad? Entonces, aquí a manera de tratar de entender esas 5 vías por medio de las cuales él trata y reflexiona sobre el conocimiento de Dios, existe, por ejemplo, la vía llamada la vía número 1, que es por el movimiento, en donde dice, ¿verdad?, que existe el movimiento y todo lo que se mueve pues es movido a su vez por un motor, y bueno, a su vez ha sido movido anteriormente por otro, ¿verdad? Entonces, aquí en secuencia, pues se debería seguir hasta lo que es el infinito. Sin embargo, como eso no es posible, por lo que tenemos que estar concluyendo que existe algo al principio de todo, un primer motor que es el que ha puesto todo el sistema en marcha, y bueno, pues a ese primer motor es a lo que él denomina como Dios. Hay una segunda vía llamada causa eficiente,
en donde nos dice, reflexiona que hay una serie de causas eficientes, es decir, un principio que produce un efecto, pero bueno, pues es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario, pues no habría ningún efecto. Y bueno, pues esa causa primera tenía que ser Dios, según Santo Tomás. Hay una tercera llamada por lo posible y lo necesario, donde dice que la generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o no ser, y puesto que estos entes alguna vez no han sido, pues tendrían que haber habido, por ejemplo, un tiempo en el que no hubiese nada y que nada hubiese llegado a ser. Entonces, pues es imprescindible entonces que exista un ente que sea necesario por sí mismo, y a ese ente necesario, pues es el que Aquino denomina Dios. Hay otra causa, ¿verdad? Otra vía, la vía número 4, llamada por los grados de perfección, en donde nos dice, ¿verdad?, que hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos pues a lo absoluto, y que debe de haber, por lo tanto, pues una entidad que sea sumamente perfecta, y que esa causa de toda perfección, de todo ser, pues debe de ser ese ser perfecto, pues debe ser Dios. Y la última, que viene siendo la vía número 5, que se denomina el gobierno del mundo, todo lo que es la parte de que está ordenado, ¿verdad? Que las entidades inteligentes tienden a un fin y a un orden que no se hace al azar, sino por la inteligencia que los dirige. Entonces, ha de haber, por tanto, una entidad inteligente que va a ordenar la naturaleza y la va a impulsar a un fin, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a dirigir inteligentemente esa naturaleza? Bueno, para Santo Tomás, este tenía que ser Dios, ¿verdad? Entonces, con este tipo de razonamiento nos va explicando, ¿verdad?, la existencia de esa entidad suprema que, bueno, pues en esta época, ¿verdad?, ya se hablaba de ese ser supremo que era Dios. Y bueno, pues este otro pensador, San Anselmo de Canterbury, nos dice en su filosofía, bueno, pues da a conocer también su creencia de Dios, de que Dios pues era sin lugar a dudas ese ser supremo. Se dedica toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios, pues qué era aquello que lo hacía perfecto, y durante toda su vida pues debate sobre la relación que debían de mantener la fe y la razón. Entonces, sus enseñanzas se basan básicamente en la meditación, y obviamente consideraba que, bueno, pues era por medio de este ejercicio que se podía justificar la existencia de Dios, ¿verdad? Él define el argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde dice, ¿verdad?, que tanto aquel que cree como el que no cree definen y están de acuerdo en que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones, del cual no se puede pensar nada más perfecto. ¿Ok? Vamos a ver este pequeño video que resumen propiamente pues esta filosofía, ¿verdad?, que acabamos de ver con estos principales representantes, que es la filosofía medieval. Déjenme reviso. Ok, sí tenemos audio, perfecto. Un saludo enorme. En esta ocasión, tal como lo había propuesto en una publicación anterior, hablaré de un tópico relacionado a la filosofía. Si el contenido es de su agrado, seguiré subiendo más videos de este tipo. Pues bien, hoy hablaré de la filosofía medieval, que engloba tanto a la escolástica como a la patrística. Veremos puntos muy básicos y trataré de resumirlo óptimamente, para que no se compliquen demasiado. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. Respecto a la patrística, podemos enumerar 3 puntos introductorios. En primer lugar, establece las bases de la Iglesia. El mismo término patrístico viene de la palabra padre, entonces serán los padres de la Iglesia. En segundo lugar, es desarrollado por Agustín de Hipona, quien tomará la teoría de Platón para estructurar su pensamiento, que ya más adelante analizaremos. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe es de subordinación, ya que la fe está por encima de la razón. Primero hay que creer para luego entender, es lo que establecía. Por otro lado, se desarrollarán 3 planteamientos principales.
El providencialismo, que básicamente nos decía que todos los hechos que ocurrían eran producto de la voluntad de Dios. El libre albedrío, es decir, que cada sujeto era libre de elegir su destino, lo que también era causa del pecado. Y el cuerpo como cárcel del alma, que no era otra cosa que la reafirmación de la existencia de una ciudad divina y eterna gobernada por Dios, por encima de todo lo terrenal y lo vano. Finalizado el periodo de la patrística, empieza a surgir un movimiento más vanguardista, por decirlo de alguna forma, ya que se acoplará a los cambios surgidos en la sociedad. Se trata de la escolástica, y antes de determinar sus características veremos nuevamente 3 puntos introductorios. En primer lugar, ya no se sentará a las bases de la Iglesia, sino que intentará fundamentar racionalmente sus dogmas. En segundo lugar, es desarrollado por Tomás de Aquino, quien tomará la teoría de Aristóteles. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe ya no es de subordinación, sino de complementación. Ambos se necesitan mutuamente y solo a través de su uso adecuado y equitativo se podrá llegar a la verdad de lo divino. Respecto a los planteamientos, veremos dos, y de forma muy precisa. En primer lugar, se dan las 5 vías que fundamentaban la existencia de Dios, y a partir de ello se estableció 3 tipos de leyes. La primera vía fue la del movimiento, que determinaba que todo lo que se mueve debía ser movido por alguien, y ese alguien, es decir, Dios, era el primer motor inmóvil. Semejante a eso fue la vía de causalidad eficiente, que colocaba a Dios como la primera causa incausada. La vía de contingencia como un ser necesario, la de los grados de perfección como el más perfecto, y la vía de finalidad, que lo colocaba como una inteligencia ordenada. En ese sentido, los 3 tipos de leyes que gobernaban eran la ley eterna, es decir, la creada por Dios, la ley natural, que eran propios de la esencia del ser humano, y la ley humana opositiva, que eran creadas conforme a la evolución de las sociedades. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nick López y hasta la próxima. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestra actividad de repaso para ver si pusimos atención entonces a estos temas que acabamos de ver, para bien de que puedan entonces integrarse a la aplicación del Kahoot. Vamos a ver, aquí está. Ok, muy bien. Acuérdense ingresar a kahoot.it y la clave de acceso son estos números que ven en pantalla sin espacio. 892-3147. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar en 4 preguntas estos temas que acabamos de ver, a ver si pusimos atención en cuanto a las escuelas filosóficas y bueno, pues también a estos representantes de la filosofía medieval. ¿Sale? A ver si se pueden ir integrando. A ver quiénes estamos conectados el día de hoy. Ángel, Ángeles, Angélica, Cecilia, Cintia, Diana, Elizabeth, Emeterio, Esmeralda, Fernando. Los que puedan integrarse. Digo, yo sé que a lo mejor ahorita nada más están escuchando, a lo mejor algunos están haciendo alguna otra actividad y nada más están en modo de escucha. Bueno, los que tengan oportunidad, los que no batallen para conectarse a esta aplicación y los otros, bueno, podemos ir contestando por medio del chat. ¿Ok? Ya Víctor está dando respuestas y todavía no tenemos las preguntas. Espérate tantito, Víctor. Hay que reflexionar la pregunta. ¿Ok? Estas preguntas son de opción múltiple. Entonces ahí ustedes van a seleccionar de las respuestas que vienen, que sí, vienen en color, como dijo aquí Víctor,
Vienen en color rojo, amarillo, verde, azul. ¿Cuál es la respuesta que consideren es la respuesta correcta? ¿Ok? Muy bien. Bueno, a ver, entonces ya se integró Angélica. Uno más para que sean 10. Poder dar inicio aquí a la dinámica de repaso. ¿Alguien más? Muy bien, Leti. Perfecto, bueno, con estos 10 empezamos. Muy bien, y vamos a ver cuál es nuestra primer pregunta. Nos dice que es una escuela filosófica en la cual sus seguidores despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales. ¿Qué tipo de escuela dijimos que era esta? ¿Se acuerdan? ¿Qué será? El rojo, estoicismo, azul, escepticismo, amarillo, epicureísmo, verde, cinismo. ¿Cuál recordamos que es este tipo de escuela filosófica? Vamos a ver. Y acá en el chat. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a ver si todos coincidieron. Cinismo, así es. Estos son los cínicos. ¿Ok? Acuérdense del dibujito que les compartí por ahí de los dibujos que les compartí de cada una de las escuelas. Aquí nos dice, sus seguidores consideraban que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. Si pusimos atención, ¿quién fue este representante de esa escuela? ¿Cuál será? La roja, epicureísmo, el azul, neoplatonismo, amarillo, estoicismo, verde, escepticismo. ¿Cuál será esa escuela en la cual sus seguidores consideran que no necesitan nada ni de nadie para alcanzar la felicidad? A ver, nos faltan 4 por ahí de participar. Ok, vamos a ver. Estoicismo. Ok. Muy bien, vamos a ver las siguientes. Aquí nos habla ya de los representantes de la filosofía medieval. Y bueno, si pusimos atención, vamos a ver quién fue este representante. Hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. ¿Cómo se llama este representante? ¿Será San Anselmo de Canterbury? ¿Será San Agustín de Hipona? ¿Será Santo Tomás de Aquino? ¿O será Tomás Moro? ¿Quién será según esta imagen? ¿Cuál será de esos 4 representantes? A ver, vamos a ver. Angélica acá nos dice San Agustín de Hipona. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente, el último. ¿Quién fue este que acabamos de explicar? Las 5 vías en donde explica la existencia de Dios. ¿Cómo se llama este representante?
Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury o Tomás Moro. Así es, Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Muy bien, bueno, vamos a ver quiénes lograron acertar a las preguntas. A ver, aquí Ángeles hizo 4 de 4, muy bien, pero quien contestó más rápido fue Wen. Wen, ¿cómo? Aquí se registró como Wen. Wendolin o... Muy bien, pues Wendy, muy bien. Felicidades, Wendy. Y bueno, pues a todos los que participaron, que se animaron a participar, muy bien. Aquí, bueno, pues repasamos juntos, ¿verdad? Propiamente, pues lo que viene siendo este tema. Ok, vamos a ver qué nos toca hacer en esta semana. En esta semana, básicamente nos va a hacer una actividad, nos va a tocar hacer una actividad. Y esta debe de ser, vamos a ver, estamos en la semana número 3. Quiero ponerles aquí, ok, un cuadro sinóptico importante aquí. Déjenme les comparto lo que viene siendo la plataforma. Muy bien. Aquí, bueno, pues un cuadro sinóptico, esta es la forma correcta de presentarlo. El tema es la filosofía medieval, pero no nada más me van a poner lo que es propiamente, digamos, para que esté más completo, ¿verdad? Pueden ustedes integrar también lo que viene siendo las escuelas que dieron paso a lo que fue la filosofía medieval, ¿sí? Entonces, tratar de incluir, si se fijan, en todas las, lo que viene siendo la parte de cuando les comparto lo que viene siendo las lecturas, siempre les pongo de qué página abarca el tema, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que realicen ahí propiamente, si se fijan aquí en la lectura, les comparto, ¿verdad? Que las páginas van desde la 104 a la 117. Entonces, en su libro van a poder ustedes encontrar, ¿verdad? Que propiamente cómo fue que inició, ¿verdad? Todo lo que fue el movimiento de la filosofía medieval. Traten de incluir también estas escuelas que acabamos de mencionar, ¿sí? Sí, Mark. Hay que tratar de poner esto, porque acuérdense que estas actividades les sirven a ustedes como herramientas para repasar cada uno de los temas. Entonces, la idea aquí es que ustedes hagan una especie de resumen del tema, ¿verdad? Que estamos hablando obviamente de las páginas de la 104 a la 117, pero elaborado como un cuadro sinóptico, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces ya con eso ustedes van a abarcar más los conceptos importantes, qué fue la filosofía helenística, cuáles fueron las principales escuelas, los representantes y obviamente, ¿verdad? Pues la parte de la filosofía, cuáles fueron los principales representantes, ¿sí? Entonces, no nada más, aquí la idea es de que del tema que se habla en la semana, hacer siempre en las actividades, ustedes vean cuál es el tema de la semana, cuáles son las páginas del libro que tengo que estudiar, que tengo que leer. Ok, de todo eso voy a hacer un resumen y ese resumen, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a lo mejor la primera vez fue un esquema, en esta ocasión va a ser bueno, creo que en otros por ahí les tocó un mapa conceptual, en esta ocasión es un cuadro sinóptico, ¿verdad? Entonces aquí sí hay que tratar de incluir todos desde esa página, hacer la lectura, hacer sus
lo que vienen siendo los conceptos clave, que son los que acabamos de ver en esta presentación. Pueden guiarse de esta presentación, ver cuáles fueron los conceptos clave. No nada más me centré yo en la filosofía medieval, no nada más hablé en relación a lo que vienen siendo los representantes, hablé cómo fue el inicio, ¿verdad?, de todo este movimiento, ¿verdad?, desde la filosofía helenística, las principales escuelas, y obviamente cómo esto cambió para ser propiamente lo que fue la filosofía medieval, ¿verdad? Entonces, los conceptos que hemos visto aquí en esta presentación, tratar de representarlos obviamente pues en este formato, ¿ok? Entonces, ahí nada más como observación, por favor, incluyan su portada, su introducción, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿sí? No se les olvide, acostúmbrense siempre a ponerlo para que pues ya sea pues algo muy habitual, ¿verdad? En el cual ustedes en toda actividad que realicen pues siempre vaya completo, ¿verdad? Siempre vaya de esta manera y así cuando ya tengan mejor presentación en las actividades, ¿ok? Muy bien, no sé si tengan alguna duda en relación a este tema que acabamos de ver, ¿todo bien? Todo bien, maestro. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues les recuerdo para los que se integraron por ahí tarde, las actividades que eran de esta semana que acaba de terminar. Por el motivo del desfase y del problema que hubo con la plataforma, las dejé abiertas todavía una semana más. O sea, todavía tienen toda esta semana por si les faltaba entregar alguna actividad, la pueden ustedes subir. Esto debido, ¿verdad?, a lo que, pues al detalle que hubo ahí con la plataforma. Entonces, si les faltaba participar en el foro, todavía lo pueden hacer. Si les faltaba por ahí realizar el cuestionario relativo a esa semana, todavía lo pueden realizar, ¿ok? Entonces, y bueno, pues para que ya vayan realizando esta actividad. Bueno, pues entonces les agradezco a todos su asistencia, su participación a esta sesión y bueno, pues cualquier duda ya saben que estamos ahí al pendiente por medio de el mensajero. Cualquier duda ahí lo estamos revisando. Y bueno, pues espero ver por ahí sus avances en la plataforma. Muchas gracias, síganse cuidando, nos seguimos viendo. Ay, bueno, ya no vi si tuvieron oportunidad de ver la actividad anterior. ¿Alguien que la haya podido ver? Por ahí compartí una actividad en Metaverso. ¿Alguien la pudo ver? Gracias, Cementerio. Gracias, Esmeralda. Gracias, Cintia. Nos vemos. Hasta luego. Ah, ok. ¿Qué te marcó, Ángeles? ¿No la pudiste instalar? Luego me comentan ahí si quieren por el mensajero qué fue lo que les marcó, si tuvieron problemas. Hay que instalar la aplicación que les comenté ahí en el celular. ¿Ok? Si no, luego me avisan por medio del mensajero. Está en la parte de recursos. De hecho, a ver, déjenme aquí. Sí, Ángeles, no hay problema. La sesión pasada les compartí una aplicación que les puse aquí en la parte de recursos. Aquí está, ejercicio realidad aumentada. Y bueno, aquí les decía que tenían que instalar en su celular pues esta app que se llama Metaverso.
la cual podían descargar, ¿verdad? Del Google Play. Y ya que la hayan descargado con su celular, leer este código, ¿sí? Sí, entonces a ver si pueden, porque bueno, pues es un ejercicio que también les va a ayudar a repasar, sobre todo pues esos, a todos los filósofos que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, si tienen la oportunidad de revisarla, bueno, pues ya ahí me hacen sus comentarios por medio del mensajero, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias, que sigan pasando bonita noche. Nos Gracias, vemos. maestra. Buenas noches. Hasta Igualmente, mañana. hasta luego.